cuando hablamos de líder y buscamos en Google Images, aparece esta imagen, ¿sí? Parece ser que el líder es un tipo que está delante de los demás y cruzado de brazos, lo cual es una actitud corporal que comunica: yo no voy a laburar. Entonces la palabra líder parece representar eso, ¿no? Un tipo bastante detestable. Entonces, en vez del tipo detestable, tenemos también la figura del amado líder, que tampoco es la idea que yo tengo de liderazgo. Yo aprendí que el liderazgo es lograr resultados con otros, y se trata de articular conversaciones, coordinar acciones para lograr resultados. Eso es liderazgo. Y no significa estar adelante, capaz uno está al costado, al lado, es un colega, es un amigo, no es un rol, no es un cargo. El liderazgo es una función, ¿sí? Y esa función se basa en tener claro un propósito y tener cuidado y cultivar la motivación del equipo, de los colegas, de los compañeros, ¿sí? Nuevamente, no son súbditos, no son menos, ¿sí? El líder no es más que los demás. Se preocupa por los demás y se preocupa por proteger ese propósito y que haya una acción coordinada hacia ese lugar. Entonces, ahora, con la cuestión de ser un líder innovador, ¿sí? Yo creo que la innovación depende del propósito. Si nuestro propósito es crear la próxima fiebre que va a venir después de los spinners, es un propósito. No sé si es una innovación y no sé si es algo que el mundo necesita. Capaz es un buen negocio, pero podemos plantear otro tipo de propósitos, que son propósitos nobles. Ahí hay un lugar enorme de innovación. Cuando nos ponemos un propósito noble, es un propósito que va a superar los esfuerzos del equipo y que va quizás perdurar en la historia, cosa que el spinner, no sé, capaz. Y esto implica también una condición ética, ¿sí? Para una nobleza de propósito. Creo que los diseñadores estamos en una posición de influencia que no teníamos hace 20 años, ¿sí? ¿Quiénes usan Facebook? Bien. Hay un colega mío, colega nuestro, que desarrolló un cuerpo teórico basado en neurología de cómo crear adicción y cómo hacer que uno chequee Facebook cada 5 minutos. Nosotros nos preguntamos en nuestra disciplina si eso es lo que el mundo necesita, si eso es bueno, ¿sí? Entonces, vean cómo hay situaciones que parecen inocentes, pero que están diseñadas, que están conducidas, que tienen un propósito, ¿sí? Creo que es necesaria en esa situación donde los diseñadores antes no teníamos ese poder, una expresión ética que es resolver un problema real que gente real tiene y asegurarnos de no generar efectos secundarios, de no generar un prejuicio para otros, ¿sí? Creo que es una situación que los diseñadores antes no teníamos y ahora es una obligación que tenemos. De hecho, en las conferencias internacionales de diseño e interacción de XDA, los últimos 2 años, el mayor tema de las conferencias ha sido la ética. Cosa que hasta ahora los diseñadores parecíamos excluidos de ese problema. Y ahora en realidad estamos en una posición de tener que tomar decisiones de si hacemos o no ciertas cosas. Y por último, en cuanto a la idea de cómo ser un líder innovador en el mundo digital, quienes trabajamos en el diseño de interacción, de experiencia de usuario, en el diseño de software, tenemos una visión de qué es ese mundo digital que en parte es culpa nuestra, que tiene que ver con que las distancias desaparecen, los tiempos se comprimen, las cosas se aceleran, todo es maleable. Nosotros cuando trabajábamos hace unos años en gráfica impresa, el día que se publicaba el libro, el afiche, se terminaba el proyecto y descubrimos que en la web las cosas no se terminan nunca y tuvimos que aprender a gestionar proyectos para que haya una fecha de cierre que sea defendida, porque la fecha de cierre ya no existe y si no cuidamos el proyecto, el cliente puede seguir pidiendo que sigamos trabajando infinitamente. ¿A quién le pasó eso? Si no hay una gestión, hay un rol que el diseñador antes no tenía, que era proteger los tiempos del proyecto, porque antes del proyecto estaba definido y se acababa y se terminó. Y ahora no, es posible seguir trabajando infinitamente y tenemos que tener un poder para manejar eso y saber decirle al cliente y anticiparle las situaciones que antes no era parte de nuestra función. Y eso forma parte de ese mundo digital, porque si no fuera posible cambiar las cosas sobre la marcha, hace 20 años el software, incluso que era software, no existía en Internet como medio de distribución. Se hacía un CD y antes de hacer el CD o el DVD o lo que fuere, se aseguraba que estuviera todo perfecto y salía al mercado. Y después no había forma de emparchar eso. Y hoy el parche ocurre cada
15 minutos. Netflix cada 2 días lanza una nueva versión del sitio. O sea, ya se aceleró eso de forma tal que no es un error, no es una contingencia, es parte de la forma de trabajo. Eso implica que en este mundo digital lo que necesitamos como diseñadores es aprender las metodologías ágiles, que son la forma de responder a eso. Hay un manifiesto ágil de principios de este siglo que dice: valoramos individuos por sobre procesos y herramientas, ¿sí? O sea, no hay cargos abstractos, hay personas que crean cosas, ¿sí? Hay seres humanos, no hay roles abstractos en una fábrica, ¿sí? Valoramos software funcionando o un producto, ¿sí? Por sobre documentación extensiva, que es lo que en software solía pasar, de que se documentaba lo que se iba a hacer y después no salía nada, no se hacía nada. Y esto tiene que ver con la cuestión de defender la motivación, de que uno tenga un producto que existe al final de ese proceso y no una descripción exhaustiva de cosas que nunca suceden. Valoramos la colaboración y colaboración con el cliente en lugar de negociación contractual, en lugar de que el cliente sea un enemigo del cual tenemos que defendernos. Es otra relación de trabajo. El cliente es parte del proyecto, ya no es un tipo que nos pide algo y tenemos que entregarle lo que nos pidió. Es parte del proceso. Y valoramos responder al cambio por sobre aferrarse a un plan. Y responder al cambio puede ser el cambio de que hay información que surge en el proyecto mismo, que hay algo que no habíamos considerado, porque ahora que estamos trabajando nos damos cuenta que no es como pensábamos y el cliente acompaña ese proceso, en lugar de decir tiene que ser como yo lo dije. Esa es la forma en que podemos sobrevivir, diría, no solamente vivir o desarrollarnos en este mundo digital, en esta nueva realidad que se dio los últimos años. Entonces, si tengo que dar mi visión, ¿no?, de cómo ser un líder innovador en el mundo digital, yo diría que más que líder, digamos facilitador, porque cuando decimos líder la gente nos huye, ¿sí? Si yo digo, soy Santiago, soy líder, es imposible que alguien me dé pelota, ¿sí? Entonces, frente a eso, prefiero facilitador, porque la idea de líder, nuevamente, ¿no?, es la del tipo que no labura, que se cree más que los demás, y es una concepción que no nos ayuda a la formación del liderazgo. En vez de innovador, hablemos de nobleza de propósito, porque innovación no es cualquier cosa que sea nueva, pero que sea valiosa, me parece que realmente es el punto que vale la pena. Y más que hablar del mundo digital, hablemos de la humanidad que hace falta recuperar, como decíamos, ¿no? Antes era la negociación contractual y ahora es colaboración con el cliente, es otro tipo de conversación más humana. Justamente lo digital acorta las distancias. Entonces ahora no hay barreras entre el cliente y nosotros y tenemos que ser compañeros de alguna manera en el mismo proceso. Muchas gracias.